Hola, buenos días. Bueno, hoy estoy muy congestionada de tantas y tantas cosas que quiero grabar, que quiero compartir, ya que me han sucedido de todo. Y una vez más, la esencia me muestra las cosas en las que tengo que trabajar, las cosas que tengo que cambiar o que modificar o que potenciar. También me pone cosas que tengo que investigar, cosas que me van a servir para mi experiencia de vida, para mi trabajo interno. Y bueno, una de ellas es darme cuenta de que todo lo que nosotros aquí en este planeta Tierra hacemos como trabajo, el trabajo que haces comúnmente para ganarte un determinado sueldo, salario, ingresos, como le quieras decir, eh, muchas veces nos lleva al punto de estresarnos, al punto de que no tenemos dinero y no sabemos cómo vamos a solventar ciertas cosas, ¿no? Y a veces así como que hasta lo más básico está cañón no tener cómo solventarlo, ¿no? Entonces, por ahí ayer en la tarde que estaba yo en el departamento, eh, estaba haciendo estaba haciendo algo, estaba yo anotando algo cuando de repente un, llegó un pensamiento y dijo, qué estresante es tener que ganarse el dinero, ¿no? Y entonces automáticamente me vinieron recuerdos de mi padre. Automáticamente me vinieron recuerdos de mi padre. ¿Por qué? Porque resulta que mi papá era un maestro de escuela primaria, ¿no? Daba clases en la primaria y en la secundaria. Entonces mi papá, pues, eran 7 hijos que tenía que mantener. Entonces, a mi papá siempre le gustaron las ventas. A mi papá siempre le gustó tener un dinero extra. ¿Por qué? Porque a él le gustaba vestir, tener ciertas comodidades, etc, etc, etc. Debido a todas las carencias que tuvo de niño, ¿no? Que es por lo que regularmente pasan todas las personas que te dicen, yo carecí tantas cosas de niño, tuve carencias, no tuve esto, no tuve aquello, no tuve acá, no tuve allá. Entonces, a raíz de esas carencias, la gente considera que tiene que tener un tipo de vida determinado, ¿no? Entonces, bueno, mi papá vendía perfumes, mi papá vendía ropa deportiva, mi papá vendía hace tiempo cuando le llamaban payuca, que ahorita es casi todo lo que venden los chinos. Y bueno, viajaba a la Ciudad de México, compraba mercancía, compraba bolsas, relojes, perfumes, de todo, para tener más ingresos, para poder tener más ingresos, porque nosotros éramos 7 hijos. Entonces estaba yo haciendo esas anotaciones cuando me llegó ese pensamiento, ¿no? Y me acordé de mi papá. Me acordé de todo lo estresante que, que, que era para él tener que tener dinero para solventar tantos gastos de tantos hijos que tuvo, ¿no? Y entonces, por ahí también me viene un recuerdo ahorita de una anécdota que pasó, pero bueno, eso lo voy a dejar para el final. Y entonces, me llega la esencia y me muestra, tienes que cortar con todo eso, tienes que cortar con toda esa línea de estrés, de densidad, a consecuencia de tus padres, ¿no? De tus abuelos, porque también tuve unos abuelos que pues fueron, pues se puede decir la verdad, o sea, no tiene por qué darme vergüenza, ni pena ni nada, pero fueron muy pobres. Entonces, la mamá de mi papá pues se dedicaba a hacer limpieza en casas y mi
por parte de mi mamá, pues mi abuelo tocaba marimba, daba clases, era vigilante, trabajó en diferentes cosas, pero mi abuelita pues también hacía tamales para vender y cosas así, porque también eran muchos hijos los que tenían. Eso es algo que a mí no me queda así como que muy claro, ¿no? O sea, si estás viendo la situación en la que estás y no tienes muchos ingresos, como ¿para qué te animas a tener tantos hijos, no? O sea, yo diría, ¿no? O sea, entre menos hijos tengas, pues hay la oportunidad de de darles mejores cosas o una mejor vida, ¿no? Pero no, o sea, antes obviamente yo creo que no existía la tele y no veían nada y aunque no existiera la tele, considero que eso era algo que de verdad era como que de pensarse nada más. Entonces me viene la esencia con esto y me dice, tienes que cortar con esa escasez, con esa, todas las, toda esa parte de tu familia, de todo tu linaje pasado, bisabuelos, abuelos, padres. Tienes que cortar, porque quizás ya mis padres a mí ya no me hicieron pasar por esa escasez, por esa pobreza, ¿no? Consecuencia de todo el esfuerzo que mi padre y mi madre hacían para que nosotros tuviéramos una vida mejor que la que ellos tuvieron. Pero entonces, de todas maneras, queda ahí ese linaje, esa línea. Y como yo soy la primogénita, yo soy la primera, entonces como que a mí me agarra más, ¿no? Entonces me agarra también el ser madre soltera, igual que mi abuela, por parte de mi papá. Me agarra las cosas de mi abuelo materno, que estoy así como que más terca y más, un poquito más, muy o muy poco el temple de mi abuelo. Y entonces me vienen muchas cosas a raíz de mis antepasados. Pero ayer la esencia me lleva a cortar, a cortar, a cortar. En el momento que yo estaba haciendo ese trabajo de cortar, yo me acordaba de mi papá, cómo caminaba cuando no tenía carro. Mi papá tuvo su primer carro creo que a los 45, por ahí. Tuvo su primer auto, un bochito, me acuerdo, un Volkswagen, un bochito que le hicimos aquí. Y sus amigos lo enseñaron a manejar y bueno, cuando ya empezó a agarrar la onda del manejo y todo, corría tremendo, se aceleraba mucho para manejar, para correr. Y bueno, recordaba yo muchas cosas que mi papá pasó para tener ciertas cosas, ¿no? Y bueno, y de ahí vas entendiendo cómo es que él se propone y hace todo lo posible por realizar el sueño de su vida, que era tener una casa muy grande, donde entráramos todos, y una casa en la que quizás en Navidades nos pudiéramos quedar y compartir, quizás así tipo película, ¿no? De esas películas que a él le gustaba mucho ver. Y quizás ese era alguno de sus sueños, vernos a todos juntos, quedarnos en esa casa y compartir Navidades y demás. Pues desde mi punto de vista, pues más programación, ¿no? Más adoctrinamiento, más de todo lo que hay aquí. Ellos no son culpables, nadie es culpable de todas las programaciones y de todas las cosas que hace el sistema de los controladores, el sistema que han hackeado y que han modificado cada vez más, ¿no? Y que cada vez más lo quieren seguir apretando, apretando, apretando. Y bueno, todos esos recuerdos me llegaban ayer, todas estas cosas me ponían a hacer esta parte del trabajo interno, de cortar, de quitar muchas cosas que la esencia me iba mostrando. En ese momento en el que hago ese trabajo, la esencia me iba mostrando qué cosas eran las que yo tenía que ir cortando, cortando, cortando. Y bueno, posteriormente vinieron otros detalles en el día a día, vinieron otros detalles y
resulta que ya cuando regresaba yo del departamento a esta nueva casa donde estoy, que por aquí estoy en la terracita, estoy en la parte de afuera, se ve un poquito más claro, hay más luz obviamente, y entonces ya venía yo de regreso cuando de repente pues la esencia me mostró hacer un video, ¿no? En ese momento, de cómo la gente cae en la depresión, cómo hay tanto estrés porque tienes que tener, porque tienes que hacer, porque tienes que ser alguien en la vida, porque tienes determinadas cosas que cumplir para que seas alguien en este lugar, en esta vida, ¿no? Y entonces me mostraba mucho la depresión, me mostraba mucho de cómo vemos, habemos personas que, que, que tenemos quizás cierta depresión y no lo notamos, no lo vemos. Ayer hablaba yo con una persona no recuerdo la verdad de qué lugar, pero en un comentario de Facebook yo le compartí a esa persona un video. Y entonces ayer me escribe y empezamos a platicar y a platicar. Y entonces él me dice, no, dice, la verdad, dice que estoy completamente sorprendido de todo lo que vi en el video. De verdad que yo tenía una ligera idea de que todo era farsa, de que todo era mentira, pero ya con esto como que descubrí que realmente todo lo es, y le dije, no, y todavía te falta, y entonces le mandé otro video, y él me dice como que qué caso tiene entonces hacer todo esto, si al final de cuentas todo es mentira, o sea, ¿para qué? Y le dije, bueno, pues porque tienes que buscar las cosas buenas que hay dentro del programa y tienes que trabajar con ellas. Pero ¿de qué me va a servir? De que cuando te vayas con un poquito más de trabajo interno, un poco más de que sueltes amarras, de que sueltes cosas que te van perjudicando. Y me dijo algo, me dice, yo por eso ni hijos quise tener. Y entonces a veces a mí me ha llegado así como que dije, ay, pues qué padre para las personas que no tienen hijos, ¿no? Porque no tienen así como que la responsabilidad de un hijo que acá, que allá, que esto, que lo otro. Y entonces ves que tengas hijos o no tengas hijos, pues es prácticamente lo mismo. Lo mismo, o sea, quizás hasta peor porque ellos sienten que algo les falta, ¿no? O que no están completos. Y acá uno piensa que, oye, ¿cómo arrastré a estas personas a este lugar? ¿Cómo me las traje entre las patas, ¿no? Por no saber esta información. Pero al hablar con esta persona, pues vemos que es lo mismo. La programación es la misma. De una manera u otra, ellos manipulan y controlan para que tú estés en esa densidad, en ese estrés, en esa depresión. Entonces yo le mencioné esa palabra, le dije, mira, muchas veces estamos en una depresión y no lo vemos. Estamos tristes, estamos aburridos, no le encontramos sentido a la vida, no vemos ni para qué ni por qué estar aquí. Como que quisieras que acabara y que ya quieres irte, que ya no quieres más. Pero es ahí donde tenemos que retomar las cosas y salir adelante con todo lo que hay aquí, porque esto es lo que tenemos en este momento, ¿no? Es lo que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar para poder salir. Que el día de mañana que ya nos toque partir y que no sé qué, que no sé cuánto, no vamos a recordar nada quizás de todo lo que hemos hecho aquí. Quizás no, en el momento que te quitan los implantes, te quitan todo. Tú ya no tienes recuerdo de esta vida, ¿no? Pero cuando tú tienes un trabajo interno bien hecho, tu esencia tiene ese recordatorio, ese recuerdo, esa parte de tu vida en la que trabajaste y hiciste tales y tales cosas. Entonces, de alguna manera, el trabajo interno te va a ayudar a salir adelante de este lugar, ¿no? Entonces,
Hablábamos también ayer en el video, o hablaba yo en el video de ayer, que es un video cortitito que lo quise hacer para TikTok, pero la verdad que ni siquiera lo he podido subir. Entonces hablamos de eso, ¿no? De que como hay gente que aparenta estar feliz y la risa y esto y el otro, y por dentro están deprimidos, o sea, por dentro se sienten vacíos, no hay nada que los llene. Entonces son condiciones de una programación, son condiciones de una programación. Entonces necesitamos trabajarlos, pero sobre todo necesitamos ubicarlos, que es lo que la esencia en mi caso hizo conmigo ayer, igual que estaba yo escribiendo, tomando nota de algo, y vino el recuerdo de mi padre cuando él se estresaba y él caminaba y hacía tantas cosas para poder generar dinero, pues para darnos todo lo que nosotros necesitábamos. Entonces en ese momento la esencia me mostró esa energía, me la mostró. ¿Por qué? Porque tengo esa conexión con mi esencia como parte energética, tengo ese trabajo. Es algo que ayer igual en la observación lo veía yo, ¿no? O sea, la herramienta que la esencia me dio de la observación es algo que de verdad yo se los recomiendo muchísimo, y se lo agradezco muchísimo a la esencia que me haya mostrado esa herramienta. Quizás han venido rollos a mi cabeza ahorita precisamente. Quizás mucha gente no entienda, no conozca, o mucha gente quizás no crea, pero todo el trabajo que yo he hecho, todas las cosas que a mí me han sucedido desde que yo conocí a José Rodríguez, que es un amigo de los Estados Unidos, a raíz de esa conexión con José Rodríguez, yo empecé a hacer un trabajo interno, y de ahí empecé a trabajar y empecé a descubrir y empecé a tener entendimientos y cosas que me fueron llegando, cosas que como fui viendo que sí, que no, el rollo de los ángeles, que eso es parte de la manipulación, y bueno, así muchísimas cosas que fui descubriendo poco a poco. Tengo 4 años trabajando conmigo misma. Yo recuerdo que cuando yo empecé a platicar con José Rodríguez, yo fumaba, yo tomaba. Una situación emocional me llevó a decir me odio a mí misma. Pero en el momento que yo dije me odio a mí misma, considero que lo dije con una energía tan fuerte, o sea, tan fuerte, que la esencia entró para trabajar conmigo, ¿no? Porque era una situación en la que siempre tenía yo que achacarme a mí la culpa de todo lo que me pasaba, ¿no? Es que porque estoy negra, es que por esto, es que por aquello, cuando realmente el problema estaba en mi forma de ser, en mi carácter, en que habían cosas que simple y sencillamente no embonaban con nadie por mi forma de ser, prepotente, autoritaria, mandona, regañona, o sea, gritona. O sea, a mí nadie me podía decir nada porque paz, 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 ¿no? O sea, cerillito, ¿no? Y bueno, tengo 4 años trabajando con mi esencia, y la esencia me llevó a ese trabajo interno y me llevó a la observación, y es la herramienta que más me ha ayudado. Nunca, nunca, nunca anteriormente había yo visto esta herramienta, ni en videos, ni las había yo hablado con ninguna persona, nada. De hecho, hay personas que se consideran despiertas, que se consideran con un entendimiento, y no hacen el trabajo de la observación. Entonces, para mí, la herramienta más importante es la observación. Me ha ayudado como no tienes idea. Entonces, esa herramienta, la esencia me la muestra, me la pone, y me hace que yo la practique para que yo vea las cosas que hay dentro de mí. Y en el momento que hay una energía
porque la energía es tan sutil, tan sutil. En ese momento la esencia llega y pum, te dice, hey, aquí hay esto, como lo que me pasó ayer, y ahí hice los cortes con mi padre. Entonces, para mí, la verdad, estoy más que agradecida con mi esencia por todas las cosas que hace día a día por mí. A veces digo, oye, ¿dónde estás? Que no te escucho, no te veo, no te siento, no esto, y siempre me dice, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, hay tiempos en los que dejo mucho esto de hacer videos, dejo mucho de entrar a Facebook, me fastidio, siento que no me llena, no me satisface nada, o sea, siento que no me atribuye nada el Facebook, no me atribuye nada el, el estar mensajeándome o estarle contestando a gente, porque a veces entro ahí en discordia con personas que están en un rollo y yo estoy en otro, y luego ellos se molestan y entonces empiezan a decir que pues cosas negativas, cosas densas, y yo digo, bueno, no tengo por qué estar ahí. Entonces la esencia me dice, es que no tienes por qué meterte, o sea, ellos están en su rollo, y siempre me menciona el nivel de conciencia, el nivel de conciencia, el nivel de conciencia, y es algo en que no podemos estar como que parejos. Por eso es que cada uno tiene que hacer su trabajo. Y bueno, algo que quiero comentar también en este video, porque no lo quiero hacer muy largo, luego pues me cuesta a mí mucho trabajo editarlo y subirlo, porque no tengo mucho espacio de batería interna o de memoria interna, no batería, memoria interna, y me cuesta un poco más de trabajo. O sea, son cosas que todavía tengo que resolver, porque tengo que comprar quizás equipos especiales como para poder hacer videos un poquito más extensos, en donde yo me pueda desplayar un poco más. Entonces, algo que quería comentar antes de acabar el video era de que la misma esencia te va poniendo las personas con las que realmente tú vas a embonar, personas con las que tú en determinado momento vas a hacer clic, personas a las que tú quizás les vayas a decir algo que les puede servir, o esas personas te van a decir algo que te puedan servir. Otra cosa que quiero mencionar es que a través de la numerología, de la astrología, del horóscopo y todo esto, ayer estaba yo viendo una información de cómo es tan importante conocer la programación que traemos. ¿Por qué? Porque ahí están nuestros potenciales y nuestros puntos no tan potenciales, para no decirlo de otra manera. Entonces, tenemos que entender que estamos en este lugar, que es un lugar programado, que es un lugar hackeado, que es un lugar que está para drenarte, pero que también es un lugar que cuando tú sacas esas ventajas, sacas esas cosas buenas, por decirlo de alguna manera, tu vida cambia, tu forma de vivir y tu forma de hacer las cosas cambia. Y cada cambio trae cosas positivas a tu vida. Entonces, por ahí te recomiendo que cheques lo que es tu horóscopo, tu numerología. Yo todavía no saco mi carta astral, todavía no tengo ahí como que mucho interés en saber más o menos de la carta astral, pero considero que sí es algo importante que podamos conocernos a nosotros mismos, los programas, y potenciar lo que nos sirve. Y para terminar, el comentario que quería hacer, o el recuerdo que quería mencionar, era que cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, de mi hijo Christopher, recuerdo que en cada ultrasonido que me hacían no se veía el sexo. Entonces mi mamá tenía una idea de no sé por qué, la verdad no entiendo jamás, o sea, sí lo he entendido, ya ahora con tanto información, con tanto entendimiento que hay, sí logro entender por qué ella quería tener siempre un hijo varón. Bueno, nosotros fuimos 6 mujeres y un solo varón.
mi mamá, yo siempre le decía jugando, ¿no? Es que eras aferrada y tú querías tu hijo varón. Bueno, pues tuvieron que pasar 6 embarazos para que llegara mi hermano, ¿no? Bueno, 5. Mi hermano fue el sexto. Entonces, ya después de que llegó mi hermano, dijo, no, pues ya llegó un varón, ahora va a llegar otro varón. Y se vuelve a embarazar y nada, le sale otra niña. Entonces yo siempre bromeaba con ella y ella sabía que en cierto, pues de cierta manera era cierto, bromeando, le decía yo las cosas, pero sabía ella que era cierto, ¿no? Que estaba empeñada en tener hijos varones. Y bueno, cuando yo estaba embarazada, pues me hacían ultrasonidos y no se veía el sexo. Mi hijo estaba bien, o sea, ahora sí que bien así, bien bolita, y no se le veía su parte, no se le veía. Y entonces, cuando ya me tocaba el último ultrasonido, porque pues yo ya tenía fecha de parto y me tenían que operar, tenía que ser cesárea porque a mí no me funcionó la matriz, yo nunca tuve dolores de parto, jamás. Entonces, me hacen el último ultrasonido y mi mamá entra conmigo, ¿no? Y entonces ya comenta con el doctor, bueno, ¿y qué? ¿Y ustedes qué quieren? ¿Una niña, un niño? ¿Qué quieren? Ay, pues ya le dice mamá, pues fíjese que... Y entonces, le dice, pues, ¿qué cree? Le tengo malas noticias, que es una niña. Y dice, y entonces su cara de ella así como que de triste, ¿no? Ay, doctor, no me digas. Y entonces se empieza a reír el doctor, ¿no? Y le dice, ay, se le estoy bromeando. Dice, ¿qué cree? Es un varón. Bueno, mi mamá, feliz de la vida, porque su primer nieto iba a ser un varón. Y bueno, mi papá, como anteriormente lo comenté, mi papá se dedicaba también a las ventas, era maestro, pero también se dedicaba a vender. Entonces ese día quedaron en que le iban a pagar un dinero y no se lo pagaron. Entonces mi papá estaba muy molesto, muy enojado, estaba así como que sacado de onda, estaba enojado. Y cuando mi mamá le dice, ¿qué crees? Que vas a tener otra niña, y le dice, no, y dice, no es cierto, ¿qué crees que es varón? Y mi papá estaba feliz. Ay, en serio, sí, vas a ser abuelo de un varón. Y mi papá le cambió el día, le cambió el humor, le cambió todo, el solo hecho de saber que iba a ser varón. Y bueno, esa es una anécdota que tengo ahí de mis padres, de cómo a través de mí, sin querer, tuvieron, siguieron la descendencia o siguieron con la continuación del apellido González, que prácticamente se pierde con uno con los matrimonios, ¿no? De mujeres. Pues todas mis hermanas están casadas y el González pues ya pasa a segundo término. Pero conmigo pues siguió y siguió por 3, o sea, siguió con 3 niños más. Y bueno, mi padre siempre vio a mis hijos como sus hijos, al grado de que pues él siempre vio la manera de que no estuvieran desamparados, que estuvieran, por lo menos eso, ¿no? Un techo donde vivir, donde estar, que no les faltara nada. Y bueno, eso fue algo que siempre les voy a agradecer, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es un bien para mis hijos. Entonces, esas son algunas de las cosas que quería comentar en este video. Trabaja contigo mismo, vas a conocerte mucho más, vas a quererte mucho más, vas a apreciar mucho más a las personas que te rodean, a tus padres, a tus antepasados, los vas a conocer de una manera diferente cuando tú empiezas a conocer la programación que ellos traían. Es lamentable que a veces hagamos estos trabajos ya que fallecieron, ya que se fueron, pero pues ni modo, no queda de otra más que avanzar así. Y lo mejor sería que lo hiciéramos cuando ellos estuvieran aquí, conocerlos, apreciarlos, valorarlos, pero sobre todo trabajar con ellos en las programaciones que ellos traen. Algo que quiero decir también antes de terminar el video es que la esencia me ha mostrado mucho en el que tenemos que trabajar mucho con los chicos, con las escuelas, que podemos como mamás involucrarnos más en todo este rollo de la programación para poder detonar los potenciales que trae cada persona a través de su programación.
Y eso es algo que les serviría mucho a los chicos de ahora, que están muy desubicados, que están muy desorientados, que como a uno adulto le pasa que no encuentra sentido, que se aburren, que están fastidiados, pues de la misma manera podemos trabajar con nuestros rollos programados y poder salir adelante, poder ayudarlos a encontrar una mejor manera de vivir esto que se llama vida. Chao.